Bienvenidas y bienvenidos a Mazapil en Podcast. Soy Jerry Briones. El episodio que estás a punto de escuchar no es una noticia, tampoco es una consigna y no pretende dar una verdad absoluta. Es una conversación abierta. Hoy vamos a escuchar un debate sobre el camino real de tierra adentro y sobre los beneficios reales y posibles que puede traer a Mazapil en un momento clave de su historia. Aquí no se trata de nostalgia, sino de pensar el territorio. Vamos a hablar de identidad, de patrimonio, de economía y de futuro. La idea es simple: escuchar con calma, entender el mensaje y permitir que cada quien saque sus propias conclusiones. Nada de lo que se dice aquí obliga, nada se impone. Las ideas se ponen sobre la mesa para que la comunidad las discuta, las cuestione, las fortalezca o las transforme. Te invitamos a escuchar este debate completo, a reflexionar sobre lo que Mazapil fue, lo que es hoy y lo que puede llegar a ser. Nos vemos al final. Hoy vamos a un lugar que fue límite, frontera y al mismo tiempo el motor de un imperio. Mazapil, en Zacatecas. Para analizarlo tenemos una síntesis histórica muy detallada. La misión es entender por qué este enclave, que hoy podría parecer remoto, fue en realidad una pieza clave, un engranaje fundamental del camino real de tierra adentro, y qué lecciones guarda su historia para el futuro que enfrenta ahora mismo. Para ponernos en situación, hay que visualizar el camino real de tierra adentro. No era un simple camino de tierra, era la aorta de la Nueva España. Totalmente. Una vía de más de 2.500 kilómetros que bombeaba vida y, sobre todo, riqueza desde la Ciudad de México hasta Santa Fe. Claro, se le conocía como la Ruta de la Plata, y con muchísima razón, pero lo que fluía por ahí era mucho más que metal. Esa imagen de la Ruta de la Plata es muy potente, ¿sí? Pero las fuentes nos obligan a ampliarla, porque, en esas caravanas iba el ADN cultural completo de la Nueva España. No solo viajaban toneladas de plata y el mercurio para extraerla, viajaban personas con sus ambiciones, sus miedos. Viajaban ideas sobre cómo gobernar, sobre cómo rezar. Claro. Viajaban sistemas legales, plantas, animales y, por supuesto, muchísimos conflictos. Hay una frase en una de las fuentes que lo resume todo de manera brillante. A ver. Dice que la colonización del norte no se diseñó en un escritorio, se caminó. ¡Wow! ¿Se caminó? Me encanta esa frase, porque te hace visualizarlo de inmediato, ¿no? Exacto. No es un plan maestro dibujado en un mapa por burócratas en la capital. Es gente con los pies en el polvo, decidiendo día a día, vamos por aquí, enfrentándose a un arroyo crecido, a un desierto que no esperaban o a un ataque sorpresa. Es una colonización mucho más orgánica y, supongo, mucho más brutal. Totalmente. Y esa brutalidad y esa organicidad definen todo lo que vino después. No se podía planificar la sociedad que surgiría ahí. Era una sociedad forjada en el momento, en la caravana, en la defensa contra un ataque, en la negociación con grupos indígenas. El camino se hizo al andar, literalmente. Y cada paso dejaba una huella. Una huella que todavía hoy se puede rastrear. Entonces, si el camino es la arteria, Mazapil es como uno de esos primeros y más arriesgados nodos. ¿Cómo nace un lugar así, literalmente en el fin del mundo conocido, en 1568? Nace por la razón que movía todo en esa época: el descubrimiento de oro y plata. Se funda como el Real de Minas de San Gregorio de Mazapil. Pero lo que lo hace especial no es solo el metal, son las propias fuentes coloniales las que le dan su identidad. Lo describen como la raya y último término del norte de la Nueva Galicia. La Raya. A primera vista suena como un lugar marginal, casi despectivo. Como si dijeran, hasta aquí llegamos, más allá no hay nada. El borde olvidado del mapa. Podría parecerlo, sí, pero es justo lo contrario. Y creo que ahí está una de las claves que nos dan las fuentes. Al llamarlo La Raya, no lo están marginando, lo están definiendo. Es como la muralla de un castillo. No es el final sin importancia, es el punto de defensa más crítico. Ah, claro. Era el nexo entre el corazón minero de Zacatecas y la villa de Saltillo, que era la puerta de entrada a otras provincias. Pero justo al pasar Mazapil, empezaba la Gran Chichimeca. Territorio hostil.
Un territorio inmenso, no conquistado y habitado por grupos que se resistieron ferozmente a la colonización durante décadas. O sea que ser la raya era su identidad y su función principal, más allá incluso que la minería misma. Exactamente. La minería era la razón económica de ser, pero su función estratégica como tapón y punto de partida hacia el noreste, eso era lo que le daba su importancia para el virreinato. Por eso, el tramo del camino que pasaba por Mazapil era, sin exagerar, uno de los más peligrosos de todo el continente. Y las fuentes pintan un cuadro muy tenso de la vida diaria. No era solo un viaje peligroso, era una operación militar constante. Hay que imaginar una recua de 50 o 100 mulas cargadas con barras de plata. Un tesoro andante en medio del desierto. Uf. Las fuentes describen que estas caravanas no se movían sin una escolta de soldados de cuera. Llamados así por sus chalecos de cuero, ¿no? Sí, de 7 capas, diseñados para detener flechas. Y aún así, los ataques eran tan comunes que cada hacienda y cada estación en el camino, como las de Cedros o Bonanza que se mencionan, funcionaban casi como un fuerte en miniatura. Y es que todo el sistema dependía de que ese camino permaneciera abierto. Si lo vemos en perspectiva, se movió una red económica que, para la época, era una locura de complejidad. A ver, ¿cómo era ese circuito? Mazapil producía la plata. De las tierras más fértiles de Saltillo llegaban los alimentos, el ganado, la ropa. Y la plata, una vez extraída y sellada con el impuesto del rey, emprendía ese larguísimo y peligrosísimo viaje hacia el sur, a la Ciudad de México, para de ahí saltar a Europa y Asia. Era un engranaje en una máquina global. Justo. Una sociedad que, me imagino, no dormía muy tranquila por las noches. No es lo mismo ser un platero en la Ciudad de México que un minero en Mazapil. No, para nada. Donde literalmente al otro lado de la colina había un territorio que no respondía ante nadie. Debió forjar un carácter muy específico en la gente. Sin duda, una sociedad de frontera. Las fuentes hablan de arrieros, soldados, misioneros franciscanos que iban a fundar misiones más al norte y colonos que buscaban tierra. Una mezcla constante, una sociedad mestiza, muy móvil y donde la vida y la muerte estaban completamente ligadas al éxito de la mina y a la seguridad del camino. Y es increíble pensar que toda esa historia de riesgo, de riqueza, de fe, no se la llevó el viento del desierto. ¿Se puede tocar? Está ahí, en la piedra. ¿Qué queda de esa época? Muchísimo. El legado tangible es impresionante. El corazón de ese pasado es, sin duda, la parroquia de San Gregorio Magno. Las fuentes dicen que su base es del siglo XVI, casi de la fundación, de esa época de lucha constante. Pero lo que te deja sin aliento es lo que pasó en el siglo XVIII. Con el boom de la plata, la iglesia se transformó. Se llenó de lujo, supongo. Más que lujos, se llenó de significado. Las fuentes hablan de retablos barrocos cubiertos de hoja de oro. Y ese oro no es decorativo, es una declaración. ¿Una declaración de qué? Es la plata de la mina, la riqueza extraída con sudor y sangre convertida en una ofrenda divina. Es un gracias por la bonanza y al mismo tiempo una muestra de poder de las familias mineras. Cada gramo de oro en ese retablo es un eco de la mina que está a unos kilómetros. Es la historia económica y espiritual del pueblo hecha arte. Y no es solo la iglesia. Hay otra construcción que me llamó mucho la atención en los textos, la llamada Casa del Marqués de Aguayo, que la asocian con Francisco de Urdiñola. Espera, entonces estamos hablando de una de las edificaciones civiles más antiguas de todo el norte de México, parada en medio de lo que era una frontera de guerra. Así es. ¿Eso cambia por completo la imagen del lugar? Claro, no era un simple campamento minero. Era un asentamiento con vocación de permanencia, con arquitectura pensada para durar y para impresionar. Esa casa es un símbolo de poder civil, así como la iglesia lo es del poder religioso. Juntas formaban el núcleo de la sociedad colonial. ¿Y alrededor? Todo un sistema. Sí, un sistema de haciendas de beneficio donde se procesaba el metal, y haciendas de campo, como Cedros y Bonanza, que eran vitales. Eran las estaciones de servicio del siglo XVIII. Daban descanso, agua, comida y protección a las caravanas. Sin ellas, el camino se rompía. Todo estaba interconectado. La mina, la iglesia, la casona, las haciendas. Un ecosistema completo. Un ecosistema que,
y esto es crucial, también dejó un legado inmaterial muy profundo, lo que no se ve, pero se vive. ¿Cómo qué, por ejemplo? Las fiestas religiosas, por ejemplo, tienen una fuerza enorme. Se menciona la devoción al Padre Jesús de Mazapil como un pilar de la comunidad. Esa fe se forjó en el aislamiento y el peligro de la frontera. A eso se suman las tradiciones orales, las leyendas de mineros, de aparecidos en el camino, que pasaron de abuelos a nietos. La gastronomía. La gastronomía, que es una mezcla de lo que trajeron los españoles y lo que había en la tierra. Y sobre todo, la memoria minera. La identidad de Mazapil está soldada a la mina. Todo eso es herencia directa de ese tránsito constante. Y esa importancia global del Camino Real terminó siendo reconocida. En 2010, la UNESCO lo declara Patrimonio Mundial. Pero una de las fuentes aclara algo interesante. Aunque Mazapil no figura con su nombre en la lista de los sitios específicos de la declaratoria, es evidente que forma parte fundamental de ese itinerario. Claro, porque la declaratoria de la UNESCO no es una lista de monumentos aislados. Protege un sistema, una ruta cultural. Y Mazapil no es que esté en la ruta. Mazapil es la ruta. Su existencia misma, su arquitectura, sus tradiciones son un testimonio directo de la función y la vida del Camino Real. Es una parada obligatoria. Y esencial en esa narrativa histórica. Es increíble cómo una ruta del siglo XVI sigue generando conversaciones globales en la UNESCO en el siglo XXI. Pero todo este legado monumental se enfrenta a una realidad muy distinta hoy en Mazapil, ¿verdad? Totalmente distinta. El pueblo vive hoy otro ciclo minero. Ya no es con picos y mulas, es una minería industrial a una escala masiva, operada por corporaciones globales. Una de las minas de oro a cielo abierto más grandes del país, de hecho. Exacto. Pero este nuevo ciclo tiene una característica que lo cambia todo. A diferencia del colonial, que duró siglos, este tiene fecha de caducidad. Las fuentes mencionan el año 2032 como el fin proyectado de la vida útil de la mina actual. Eso es, dentro de muy poco. Es un horizonte muy cercano. Da una sensación de vértigo. Y es aquí donde una de las fuentes plantea la pregunta más importante de todas. Lo hace de una forma brillante y directa. Y creo que es el corazón del asunto. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta no es si la mina se va a cerrar. La pregunta es, ¿qué queda cuando se cierre? ¡Wow! Eso lo cambia todo. No es una pregunta sobre el fin, sino sobre el después. No es cómo lo evitamos, sino cómo nos preparamos. Exacto. Transforma una amenaza que podría paralizar a la comunidad en una transición que se debe gestionar. Lo presenta como una decisión histórica que la gente de Mazapil debe tomar conscientemente. ¿Qué van a hacer cuando la minería a gran escala se vaya? ¿Un pueblo fantasma más en el desierto o algo diferente? Y lo más interesante es que los textos no se quedan en la pregunta, sino que exploran una posible respuesta, que es activar el Camino Real. ¿Qué significa eso en la práctica? Porque claro, no se trata de desenterrar los viejos caminos de tierra. No, para nada. Activar aquí significa otra cosa. Significa reconocer ese patrimonio del que hemos hablado, investigarlo más a fondo, protegerlo, interpretarlo para el público, señalizarlo y, lo más importante, contarlo. Contar la historia. Contar esa historia tan potente. La idea es que si la minería fue el primer motor de Mazapil, su historia como bastión del Camino Real puede convertirse en su segundo motor. Uno que no se agota, que no depende de la extracción de un recurso finito, sino de la valoración de su identidad. Es pasar de una economía extractiva a una economía narrativa, por decirlo de alguna manera, basada en su propia historia. Esa es una gran forma de ponerlo. Y esto no es una idea abstracta. Abre la puerta a oportunidades muy claras y concretas. Como por ejemplo. Primero, el turismo cultural. Integrar a Mazapil en los circuitos de la Ruta de la Plata que ya existen en Zacatecas y que atraen a miles de visitantes. Segundo, la reactivación de su centro histórico. Proteger esos edificios de los que hablamos y darles un nuevo uso, que se llenen de vida. Y me imagino que también algo para la comunidad local. Tercero, y quizá lo más importante a nivel local, la educación patrimonial. Que las nuevas generaciones conozcan esta historia, se apropien de ella y sientan orgullo. Eso fortalece la cohesión de la comunidad de una manera increíble. Y a largo plazo, el objetivo final es la diversificación económica sostenible. En resumen, es usar tu identidad como tu principal estrategia de futuro. Entonces, si unimos todas las piezas, ¿qué significa todo esto?
que Mazapil nunca fue un lugar secundario. Nunca fue un simple punto en el mapa. Nunca. Fue frontera, fue bastión, fue un nodo minero crucial para un imperio global y un espacio de encuentro y conflicto cultural que definió el norte de México. Entender su rol en el Camino Real es en realidad entender cómo se forjó toda esa región. Y la reflexión final que nos dejan las fuentes es muy poderosa. La minería moderna, con toda su tecnología y su escala gigantesca, es finita. Tiene una fecha de caducidad. Escrita en un reporte de una corporación. Pero el legado del camino, ese patrimonio material e inmaterial que se construyó durante 300 años, no la tiene. Mazapil no está condenado al silencio ni al olvido cuando la mina actual se vaya. Está, más bien, frente a una decisión que definirá su próximo siglo. El Camino Real ya pasó por aquí una vez y le dio vida. La pregunta que queda en el aire, para que resuene, es si la comunidad de hoy sabrá escucharlo y caminarlo de nuevo, ahora en clave cultural. Hemos llegado al final de este episodio, no para cerrar una conversación, sino para dejarla abierta. Hoy escuchamos ideas, datos, preguntas y posibilidades alrededor del Camino Real de Tierra Adentro. Nada de lo que se dijo aquí pretende imponer una ruta. Las ideas no gobiernan, las ideas no obligan, pero sí invitan a pensar el territorio con más profundidad y a mirar el futuro con más responsabilidad. Que este mensaje haga eco o no dependerá de quienes lo escuchan, de quienes lo comparten y de quienes decidan llevarlo a los espacios donde se toman decisiones. La minería termina, el camino no. Gracias por escuchar. Esto fue Mazapil en Podcast. Soy Jerry Briones. Nos escuchamos en el próximo episodio.